Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Adviento de las tres calamidades C56, Casa 3, capítulo 56, Casa 3. Pasaron 3 días borrosos. Era el día de la cita y León y los demás miembros ya estaban esperando en la zona F. Entonces, ¿esta es la zona F? Evelyn miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. A su vista había un bosque luminiscente que emitía un brillo azul profundo que contrastaba marcadamente con el gris opaco del mundo circundante. En cierto sentido, contribuyó a la ominosidad de la zona. Limitando con la región amarilla, era la zona más peligrosa dentro de la región negra. León miró a su alrededor antes de darse la vuelta para mirar a los demás. Ten cuidado. No te desvíes demasiado. Puedo sentir múltiples presencias fuertes en lo profundo de mi ser. ¿Tus sentidos son tan agudos? Aoife preguntó mientras se apoyaba en un árbol cercano. Cerró los ojos y trató de sentir su entorno, pero después de un rato frunció el ceño y negó con la cabeza. No puedo sentir nada. Soy un caballero. Por eso. Yo también. Aoife no parecía estar satisfecho con la respuesta, pero la dejó ahí. Había una diferencia fundamental entre los que pertenecían a la categoría cuerpo y los que pertenecían a la categoría mente y elemental. Para ser clasificado como caballero, uno tenía que pertenecer a la categoría cuerpo, que se centraba en mejorar el cuerpo humano. Aoife era competente tanto en mente como en cuerpo. Sin embargo, a diferencia de él, ella centró la mayor parte de su atención en la telequinesis, que pertenecía a la categoría la mente. Era comprensible que sus sentidos fueran más agudos que los de ella. Después de todo, sus únicos talentos residían en la categoría cuerpo. ¿No llega tarde? ¿Cuánto tiempo más debemos esperarlo? De repente, una voz sacó a León de sus pensamientos. Cuando miró hacia atrás, Wesley, que estaba igualmente apoyado contra un árbol cercano, frunció el ceño. Ha pasado 1 hora desde que llegamos aquí y él todavía no está aquí. ¿Estamos seguros de que vendrá? León frunció el ceño pero aún así respondió. Él debería venir. Bueno, si tú lo dices. León pensó que lo dejaría así, pero de repente continuó. ¿No crees que le pasó nada en el camino? Quiero decir, él fue solo. Y como dije, no es muy fuerte. No estaría fuera de cuestión. ¿Qué pasa si se lastima y no puede sobrevivir? ¿Cuánto tiempo más debemos esperar? Habla demasiado. Esto empezaba a hacerse cada vez más evidente para León. Este no había sido el primer comentario que hizo hacia Julien. Durante los últimos 3 días, le había estado lanzando golpes al azar. Nadie dijo nada teniendo en cuenta que eran un grupo y ninguno de los miembros del grupo tenía nada que decir sobre él. Pero estaba empezando a ponerse de los nervios para León. Tú, sé. Crujido. Un suave susurro detuvo a León a mitad de la frase mientras giraba la cabeza en dirección a donde provenía el sonido. Luego, una figura emergió lentamente del otro lado de los árboles. Esto. En el momento en que apareció, las expresiones de todos los presentes cambiaron. Esto fue especialmente cierto para Wesley, quien no pudo evitar taparse la boca. PFTT. Una extraña mezcla de expresiones saludó mi vista en el momento en que logré limpiar el bosque y llegar al área de reunión. No podía culparlos. Si bien no me lastimé, mi ropa estaba hecha un desastre con lágrimas por todos lados. La sangre seca manchó mi atuendo, aumentando el desorden. Había estado tan inmerso en mi formación que casi me había olvidado de la reunión. Afortunadamente logré llegar a tiempo. PFTT. Un cierto sonido me llamó la atención y cuando levanté la vista encontré a alguien mirándome con una mirada de burla. ¿Quién es este tipo? Con cabello largo y negro, ojos color avellana y rasgos hermosos, parecía algo familiar, pero no podía decirlo exactamente dónde. Estás aquí.
Mi atención se desvió cuando noté que León se acercaba a mí. Tenía un pequeño ceño fruncido en la cara, pero no dijo nada sobre mi ropa y comenzó a informarme sobre la situación. Cerca de aquí hay un nido de Nix Fernal. Levanté la frente. ¿Nido de Nix Fernal? Habiendo estudiado los libros antes de venir aquí, aprendí mucho sobre Nix Fernals. Eran una criatura subterránea a la que le encantaba cavar túneles. Altamente tóxicos y ágiles con garras afiladas, eran monstruos que la Academia recomendaba evitar. Entonces, ¿por qué me decía esto? Ya he explorado la zona de antemano y solo hay un Junior clasificado 1. El resto son de clasificación infantil. Y dentro del nido hay un puñado de hongos Lumicore. Ah. Puede que no te sea útil, pero puede alcanzar un precio elevado si lo vendes en el mercado. Si nos ayudas te daremos una parte de las ganancias. No respondí de inmediato. Mirando fijamente a los ojos de León por un breve momento, procedí a bajar la cabeza. Hongos Lumicore. Yo sabía de ellos. No fueron exactamente útiles para mí. Eran recursos más adecuados para quienes practicaban la categoría cuerpo. Sin embargo, eso no significaba que no valieran nada. No, más bien valían mucho dinero. No estaba seguro exactamente de cuánto, pero cada gramo valía al menos varias docenas de ren. Necesitaba dinero desesperadamente. Para volverme más fuerte más rápido, necesitaba más recursos. El dinero era la clave para acceder a esos recursos. No tuve otra opción que aceptar. Y cuando mis pensamientos se detuvieron allí, miré a León y asentí. Está bien. Aceptó. Por un momento noté que los labios de León se levantaban ligeramente. Pero se fue tan rápido como llegó y me costó mucho saber si lo había visto mal o no. Al final lo dejé así. Prepárate. Nos iremos pronto. Asterisco. Ubicada en lo profundo de la zona F, había una cierta red de túneles a los que se podía ingresar desde algunos puntos superiores. Un poco familiarizado con la zona, León nos guió hacia una cueva oscura cuyo final no se podía ver. ¿Es este el lugar? Luxon miró a su alrededor con el ceño fruncido. ¿Tenemos algo de luz? Oh tú. No hay necesidad. León miró casualmente hacia atrás antes de intervenir. Lo verás cuando lleguemos más adentro. Su figura desapareció en la cueva. Aoife lo siguió justo después. Aunque confundido, Luxon suspiró y lo siguió inmediatamente después. Estaba a punto de seguirme cuando alguien se giró para mirarme. Parecía amigable. Asegúrate de quedarte detrás de mí. No tengo idea de por qué León quería que vinieras, pero... Bajó la cabeza para escanear mi cuerpo. Puedo protegerte si te quedas detrás de mí. Como parece que estás luchando tanto, pensé que sería mejor que te quedaras conmigo. Soy francotirador, así que tengo una vista estupenda. ¿Qué es este tipo? Si te quedas a mi lado no te interpondrás en el camino de los demás e incluso podrías contribuir. Cada palabra que escupió fue escupida con una sonrisa amistosa, y sin embargo, lo único que sentí fue una extraña sensación de disgusto. Estaba a punto de responderle cuando se dio la vuelta y entró en la cueva. Solo asegúrate de escucharme. Nos hará bien a todos. Me quedé en silencio por un breve momento antes de bajar la cabeza para mirar mi mano. ¿Luchando? ¿Podrías contribuir? Esto. Ja. Casi me río. ¿Qué clase de situación era esta? Ni siquiera estaba enojado. Simplemente estaba desconcertado. Ni siquiera podía ocultar su propia aversión hacia mí. Sacudí la cabeza. Había pensado que la gente finalmente me dejaría en paz después de lo que había hecho, pero todavía había algunos que no estaban convencidos. Lo más probable es que tuviera alguna base detrás de su confianza. Dado que pude reconocerlo un poco, debe haber tenido cierta fuerza para respaldar su confianza. Aún así. ¡Qué dolor! ¿Cuándo iba a ser suficiente? Rascándome un costado de la cabeza, entré en la cueva y abracé la oscuridad. Acababa de dar varios pasos cuando me detuve. El aire estaba cargado de olor a tierra y humedad, y el sonido del agua goteando resonaba suavemente en la distancia.
HM. Sin embargo, a lo lejos noté un brillo extraño. No dudé en seguir la luz y pronto me quedé impactado por la vista que me recibió. Cubriendo las paredes y el techo de la cueva había un musgo azul inusual, que emitía un suave resplandor que iluminaba toda la caverna. ¡Guau! Parecía una escena sacada directamente de una película y tuve que tomarme un momento para observar la zona. Julien. Solo miré hacia otro lado cuando sentí que alguien me llamaba por mi nombre. Mirando hacia arriba, vi a todos mirándome. Detuve brevemente mi mirada en el niño de cabello negro antes de volver a León, quien presionó su mano contra su boca y me empujó hacia adelante. Estamos cerca del nido, así que ten cuidado. Si tú. Boom. La caverna tembló de repente. Incapaz de mantenerlo estable, perdí el equilibrio y caí contra el suelo. Yo fui el único que cayó, ya que casi todos pudieron mantener el equilibrio. Hola. Alguien más cayó sobre mí porque mi visión estaba cubierta por un par de cabellos morados. En el momento en que cayó sobre mí, sentí que su cuerpo se ponía rígido y nuestros ojos se cruzaron. Apenas reaccioné dado que sabía que esto era un accidente, pero ella no lo pensó así mientras sus ojos se lanzaban por todos lados excepto yo. Entonces, justo cuando estaba a punto de decir algo, vi una figura enorme que se dirigía en nuestra dirección desde la distancia y la empujé fuera de mí. Una tremenda presión que me dificultaba respirar emitida por el cuerpo de la criatura mientras intentaba orientarme. Justo cuando estaba a punto de avanzar, una mano me empujó hacia atrás. No interfieras. Prepárate. La voz de León me llegó poco después. Con su espada brillante, empujó sus pies hacia adelante y corrió hacia adelante. Su figura se desdibujó hacia adelante mientras se dirigía hacia la criatura distante. Siguiéndolo justo detrás estaba Oife, que era un poco más lento. Los demás también se pusieron en posición mientras se preparaban para enfrentarse a la criatura. Yo fui el único que no hizo nada cuando me encontré con un par de ojos color avellana. Ya lo discutimos antes, ¿verdad? Quédate conmigo para que no interfiramos con ellos. En ese momento lo miré profundamente a los ojos. Él los encontró de nuevo. Como si estuviera tratando de desafiarme. Sin embargo, eso no duró mucho. Pronto empezó a sentirse incómodo con mi mirada. Tanto que sus ojos empezaron a alejarse de mí. Seguí intentándolo hasta que no pudo soportarlo más y finalmente apartó la mirada. Entonces supe el razonamiento detrás de su actitud. Él tenía miedo de mí. Contacto 2. Adviento de las tres calamidades C57. Casa 4, capítulo 57. Casa 4. ¿Tenía miedo de mí? ¿Fue ese el caso? Al principio lo pensé, pero seguramente esa no podría ser la única razón de su odio y aversión hacia mí. Tenía que haber algo más. Pensando bien las cosas me di cuenta de que no había sido exactamente la persona más amigable. Tendía a ocuparme de mis propios asuntos y evitaba interactuar con los demás. Fue principalmente para que mi tapadera no se revelara, pero al mismo tiempo porque no quería encariñarme con nadie. Pero aún así, para que él me tenga miedo. Tenía que haber una razón más concreta. Boom. La cueva tembló cuando la espada de León entró en contacto con Nixfernal, una criatura grande con un cuerpo robusto y una forma gruesa cubierta de pelaje. Sus afiladas garras brillaban bajo la luz del musgo mientras sus pequeños y brillantes ojos nos miraban ferozmente. KH. Al entrar en contacto con el Nixfernal, la espada de León rebotó hacia atrás. Justo cuando estaba a punto de perder el equilibrio, Aoife levantó la mano y su cuerpo se detuvo en el aire. Gracias. Ella continuó con otra ola, impidiendo que las garras de la bestia lo cortaran. Cacha. La iluminación estalló de la nada y aterrizó sobre el espeso pelaje de Nixfernal. Evelyn, que estaba a un lado, sostuvo ambas manos hacia adelante mientras su uniforme y su cabello ondeaban. Pero eso también pareció un intento inútil cuando Evelyn lanzó una pequeña maldición. ¡Mierda! ¡Déjame! Una figura se abalanzó sobre la criatura. Su velocidad era rápida y en cuestión de momentos apareció justo debajo del cuerpo de la criatura. Se formaron dos círculos mágicos alrededor de sus puños mientras golpeaba con todo lo que tenía. Pero... ¡clank!
Incluso eso pareció un intento sin sentido, ya que sus puños se detuvieron justo después de hacer contacto con la parte inferior de la criatura. Luxon entró en pánico inmediatamente cuando miró hacia atrás. «¡Mierda, Aoife! ¡Sálvame!». Justo cuando dijo esas palabras, el cuerpo del Nixfernal se flexionó y su cola giró hacia Luxon, quien cruzó los brazos para prepararse para el impacto. Afortunadamente, Aoife reaccionó lo suficientemente rápido como para retirarlo justo a tiempo para evitar el ataque. ¡Bam! La cueva tembló aún más ferozmente cuando Luxon se deslizó varios metros hacia atrás. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias. Inténtalo de nuevo. Con fría concentración, Aoife levantó la palma y continuó apoyando desde atrás. Ella no era la única que la apoyaba. ¡Siu! Una flecha voló a gran velocidad, golpeando el duro pelaje del Nixfernal. Salieron chispas, pero no salió nada. Aoife frunció el ceño y giró ligeramente la cabeza. Apunta a sus ojos. Lo entiendo. Tiró de la cuerda del arco hacia atrás y se preparó para atacar de nuevo. Me quedé en silencio a su lado. Hasta ese momento permanecí de pie sin hacer nada. No tenía por qué interferir. Sabía el alcance de mis habilidades. No había mucho que pudiera hacer, al menos, todavía no. Cerré los ojos y extendí los hilos hacia el suelo, partiéndolos en 3. Miré a mi alrededor para localizar la mejor zona para instalarlos. ¡Boom! Ignoré el caos que me rodeaba y guié cuidadosamente los hilos alrededor de las paredes de la cueva. Mi cabeza se movió cuando sentí un dolor agudo. Sin embargo, ignoré el dolor y continué guiando los hilos alrededor de las paredes de la cueva. Estaba esperando el momento adecuado para actuar. HM. Sentí una vibración repentina y abrí los ojos. ¿Qué? Había algo extraño en la vibración. No venía del Nixfernal a lo lejos. Venía de otro lugar. Bajo. Miré hacia abajo. Fue entonces cuando sucedió. Algo explotó debajo de mí y el suelo se partió. El área que cubría era pequeña y estaba justo debajo de donde yo estaba. El equilibrio que sostenía desapareció y mi cuerpo se sacudió con una sensación extraña cuando la gravedad comenzó a derribarme desde abajo. En esa fracción de segundo, sentí que el mundo que me rodeaba se ralentizaba. Logré vislumbrar todo lo que me rodeaba. Desde las expresiones cambiantes de Leon, Evelyn, Aoife, Luxon, hasta la expresión de pánico en el rostro de Wesley mientras caía junto a mí. Lo capté todo en mi mente antes de que todo se oscureciera. Lo último que recordé fue recordar los hilos y crear otros nuevos. Julian. Todo sucedió tan rápido que nadie pudo reaccionar a tiempo. Boom. Todo lo que León sintió fue un sutil temblor del suelo detrás. Cuando giró la cabeza, vio a Julian. Como de costumbre, parecía imperturbable. Incluso cuando el suelo debajo de él temblaba, él permanecía de pie con el ceño fruncido. Como si esto no tuviera nada que ver con él. O tal vez las cosas habían sucedido demasiado rápido para que él pudiera reaccionar. Aún así, su figura, junto a la de Wesley, desapareció de su vista. Apenas podía emitir un sonido antes de que su oído detectara un extraño silbido que se dirigía directamente en su dirección. Instintivamente, retrocedió y apenas logró evitar la cola del Nixfernal. Van. Contrólate. Una voz fría resonó a su lado. Cuando miró, vio a Aoife mirando al monstruo con el ceño fruncido. Sé que eres su caballero, pero debes concentrarte en el monstruo que tenemos frente a nosotros. Podemos buscarlos más tarde. Deberían ser F.U. Sus palabras se detuvieron y levantó ambas manos. León miró a la criatura, que se detuvo a mitad de movimiento antes de asentir con la cabeza. Ella tenía razón. No tenía sentido pensar en Julian. Él iba a estar bien. No había manera de que sus instintos le mintieran. Él. Definitivamente estuvo bien. Abrí los ojos. La oscuridad abrazó mi visión mientras mi cabeza palpitaba. Colgué suspendido en el aire mientras los hilos me mantenían en su lugar. ¿Dónde estoy? Miré hacia arriba.
Apenas había luz. Parecía como si hubiera caído en un agujero profundo. Cerré los ojos y sentí los hilos. Quedaban un total de 2. El otro se había roto. Me concentré en crear otro y lo planté de forma segura en una grieta de la pared. Intenté levantarme, pero eso parecía imposible dadas mis habilidades actuales. Los hilos todavía eran frágiles. Ya era un milagro que estuviera a salvo. Parece que no tengo más remedio que bajar. Era lo único que podía hacer. ¡Ja! En la oscuridad, extendí lenta y cuidadosamente los hilos, guiando mi cuerpo hacia el fondo del agujero. Recordé la situación y fruncí el ceño. Había alguien que se había caído conmigo. ¿Qué le había pasado? ¿Había muerto? ¿O todavía estaba vivo? Fruncí los labios y continué guiándome hacia abajo hasta que finalmente sentí que mis pies tocaban una superficie. Golpe. El aire se sentía húmedo y un silencio quieto llenaba mi entorno. Una extraña tensión persistía en mi entorno mientras sentía que mis músculos se tensaban y mi piel se enfriaba. Respiré tranquilamente y saqué mi bolso donde tomé mi antorcha. Un par de ojos saludaron inmediatamente mi vista en el momento en que encendí la antorcha y mi corazón casi se detuvo. Afortunadamente, pude mantener la compostura. Estaba un poco acostumbrado a tener miedo. Te llevó bastante tiempo. Una voz familiar llegó a mis oídos, y cuando la miré mejor, me quedé paralizado ante la vista que tenía ante mí. Lo único que pude reconocer fueron sus ojos color avellana. Todo lo demás era diferente. Los contornos del rostro estaban distorsionados, con zonas de carne fruncida. El color era desigual, desde el rojo hasta tonos moteados de marrón y gris. Lo que tenía. ¿Le pasó a él? Estás vivo. Eso fue todo lo que logré decir al final. Él sonrió entonces. ¿Qué pasa con tu expresión, Pegda? ¿Estás enojado por cómo te dije que te quedaras cerca de mí? Tenía que hacerlo. No recogiste ninguno de mis mensajes. Se supone que empezaremos pronto. Pegda. ¿Mensaje? ¿Empezar pronto? Sentí que mi sangre se enfriaba y mis dedos se contraían. No, esto. De repente, una idea surgió en mi mente. Esta no es la primera vez que ves mi cara. Pero claro, sí. Su expresión se torció ligeramente. Supongo que te disgustó mi apariencia. Lo dejaste bastante claro en aquel entonces cuando me golpeaste. De repente, muchas cosas empezaron a encajar en mi mente. La razón de su miedo y su antagonismo hacia mí. Ah, esto. ¿Por qué no hablas? Fuiste bastante vocal en el campamento cuando mataste para llegar a la cima. Se supone que debo seguir tus órdenes, pero fuiste y te superaste, ¿no? Su inquietante sonrisa se quedó pegada a mí. Sus ojos color avellana se giraron y sentí un hormigueo en la nuca cuando mi corazón empezó a latir más rápido. Poco a poco mi cabeza bajó y mis ojos cayeron sobre su antebrazo. Su ropa estaba rasgada para que pudiera verla bien. Sin embargo, para mi sorpresa, no vi nada. Como si notara mis acciones, frunció el ceño y siguió mi línea de visión. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás? Se detuvo y me miró. Su expresión cambió de repente. Pero ya era demasiado tarde. En esa fracción de segundo, mis hilos ya estaban en su garganta. Antes de que pudiera reaccionar, apreté la mano mientras una fuente roja me rociaba. PFTTT. El olor a hierro persistía en el aire mientras sentía que mi cara se mojaba. Di varios pasos atrás. Se me revolvió el estómago y rápidamente cerré los ojos. Golpe. JJ. Tenía que hacerlo. Repetí esos pensamientos en mi mente. Apenas funcionó porque mi estómago seguía agitándose, pero eso no me impidió repetirlo. Tenía que hacerlo. Era él o yo. Eso ya lo sabía. Mis pensamientos se confirmaron aún más en el momento en que abrí los ojos nuevamente y mi mirada volvió a caer sobre su antebrazo. El antebrazo, que alguna vez estuvo limpio, cambió repentinamente cuando apareció un trébol negro.
Supe entonces que mis conjeturas habían sido correctas y me giré para mirar el tatuaje en mi brazo. ¿Cuál es el significado de esto? Nuevos datos entraron en mi mente. ¿Fecha? ¿Campamento? ¿Qué clase de situación era esta? Pensé en mantener la conversación para obtener más información, pero me di cuenta de que era una idea estúpida. No sabía nada sobre la organización. Un simple desliz y se habría dado cuenta de que yo no era Julian. ¿Qué me pasaría entonces? No me importó averiguarlo y actué rápidamente. Bajó la guardia y su atención se alejó de su entorno. Todo lo que hizo falta fue un simple momento. Si bien no esperaba que estuviera indefenso ante mi ataque, todavía estaba listo para cualquier contraataque que pudiera haber hecho. Su muerte pareció sorprendente. Quizás realmente no pensó que lo mataría. ¿Existe algún tipo de regla dura que obligue a los miembros a no matarse entre sí? ¿Es por eso que bajó tanto la guardia? Si no fuera por eso, no pensé que habría podido matarlo tan fácilmente. Aún así, su muerte solo trajo más preguntas. También estaba el hecho de que tuve que lidiar con las consecuencias de esto. Afortunadamente, yo era el único que conocía Etterbabe. Podría culpar de su muerte a los monstruos de aquí. Quizás incluso ocultar las huellas de los hilos. Mi mente continuó girando en el silencio mientras me obligaba a mirar el cuerpo sin cabeza frente a mí. Respiré profundamente y miré mi antebrazo. O más concretamente, hacia la segunda hoja. Estaba brillando una vez más. Puede que no esté vivo, pero había una manera de encontrar más información. Fruncí los labios y miré hacia arriba en silencio. No quería hacerlo. Odiaba la sensación que venía con la comprensión de las emociones de los demás. Pero tenía que hacerlo. Para obtener algunas pistas. Tenía que hacerlo. Tengo que hacerlo. Bajé mi mano y la coloqué sobre su cuerpo. Fue entonces cuando presioné la hoja y mi mundo se oscureció. Perdón por la mala tasa de carga. Terminé descartando este capítulo 2 veces antes de llegar a esto. Habrá otro. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades C58, Casa, 5, capítulo 58, Casa, 5. Una gran mansión. Un sentimiento familiar me invadió. Una vez más me sentí presente, pero al mismo tiempo no. Podía ver y moverme, pero no estaba. Aquí. ¿Podré ganar algo? Miré a mi alrededor. El lugar estaba finamente decorado con muebles y pinturas por todas partes. Estaba claro que quien vivía aquí era bastante adinerado. Centré mi atención en uno de los cuadros que cuelgan de la pared. Una familia de 4. 2 adultos y 2 niños. 2 machos y 2 hembras. ¿Son estos los dueños de la mansión? H. ayuda. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz joven. Uno que parecía pertenecer a un niño. Crackle. No puedo respirar. Las llamas envolvieron el entorno. Brother. No puedo respirar. 2 niños acurrucados en un rincón de la habitación. Miraron las llamas furiosas con miedo. Sentí una sensación familiar cuando la información inundó mi mente. Una familia de clase alta. Uno que era muy respetado dentro del imperio. Los 2 niños en la habitación eran los únicos herederos de la finca. Un año mayor que la niña, el niño era el hermano mayor. En estas llamas furiosas. Mamá y papá vendrán. Sus instintos tomaron el control y protegió a la niña. Me duele. Me duele. La hermana se encogió de brazos. No os preocupéis, vienen mamá y papá. Solo espera un poco. Aunque dijo eso, el niño no parecía seguro. Sentí cada emoción que él sentía. Estaba dominado principalmente por el miedo, pero hizo todo lo posible para evitar demostrarlo. Por el bien de su hermana. Te voy a proteger. Estaba dispuesto a alejar sus miedos. Crujido. Ah. Pero las llamas continuaron ardiendo. Duele. Hermano B. Quédate detrás de mí. La cubrió con sus brazos. El calor del fuego lo quemó. Tenía solo 8 años y, sin embargo. Uk.
Él comprendió muy bien su deber. Miré fijamente la escena que tenía frente a mí. La escena me impactó más fuerte de lo que pensé. Me recordó mucho a mí mismo. No, fue un reflejo perfecto de lo que intenté ser. Pero me escapé de mi deber. Ja. Mi pecho se desplomó al ser atravesado por un dolor demasiado familiar. Ellie. Emily. Una voz me sacó de mis pensamientos. A lo lejos apareció una figura. Su apariencia era demacrada y parecía estar angustiada. Crujido. Las llamas continuaron ardiendo. Pero en medio de las llamas, los rostros de los dos niños se iluminaron. Ella finalmente está aquí. Justo a tiempo. Mami. Los niños se levantaron apresuradamente para dirigirse a donde estaba su madre. Pero... Van. Ah. El techo se derrumbó y el fuego se propagó. Ellie. Emily. El grito de la madre resonó en el mar de llamas mientras los dos niños se agachaban asustados. Duele. No quiero morir. Mami. Papá. Sálvanos. Sus voces entraron en mi conciencia mientras sostenían sus cabezas. Por favor, sálvame. Mamá. Tengo miedo. Tengo tanto miedo. El fuego se intensificó y las paredes ardieron. El crepitar del fuego resonó. El techo se derrumbó hacia el interior. Las brasas se dispersaron en todas direcciones y el humo lo cubrió todo. Tose. Tos. En la lucha, los dos hermanos se abrazaron. Como si fueran lo único en lo que podía confiar. Van. Van. La estructura comenzó a colapsar. Toda esperanza parecía haberse perdido cuando. Agarra mi mano. Una mano extendió la mano desde detrás de las llamas. Los rostros de su madre aparecieron por detrás. Agárralo. Mamá. Mamá. La esperanza se encendió en la mente de los niños cuando alcanzaron la mano extendida. Ambos lo intentaron al mismo tiempo, pero solo una mano agarró la mano extendida. El niño miró fijamente a su madre, que lo miraba con los ojos abiertos. El brazo se retiró y sintió que su hermana desaparecía. Crujido. ¿Has visto su cara? ¿Quién era a quien ella intentaba salvar? Su rostro permaneció estoico e inmutable, pero su ira no. Hervió aún más ferozmente. ¿Fue porque ella llegó más rápido que yo? ¿Eso fue todo? ¿Qué habría pasado si hubiera tomado la mano primero? Sentí como si mi pecho se estuviera desgarrando mientras sus ojos permanecían pegados a mí. ¿Habría tomado mi lugar? ¿O todavía me habrían descartado? Desapareció en ese momento cuando el mundo se oscureció. Pero incluso entonces, su cara no lo hacía. Quedó atrapado en mi mente. Su voz susurrando en el fondo de mi mente. ¿A quién intentaba salvar? Yo. O ella. Al final. Nivel 1. Ira, más 13%. Nunca pude responder a su pregunta. Pero no tuve tiempo de detenerme en la cuestión. En el momento en que recuperé la visión, me encontré con una docena de ojos diferentes mirando en mi dirección desde la distancia. Supe entonces que mi camino estaba bloqueado. Pero no me importó. Llevé mi mano hacia adelante donde lentamente salieron 5 hilos. Un círculo mágico morado flotaba arriba mientras los hilos cambiaban de color. Entonces, mirando fijamente a las criaturas que se acercaban, apreté la mano. Es vos. ¿Crees que nos están esperando ahí abajo? La voz de Evelyn resonó a través de los túneles vacíos, mezclándose con el sonido de sus pasos mientras corrían hacia el agujero que había más adelante. Ella era la que estaba más atrás mientras León lideraba al grupo desde el frente. Su expresión era difícil de leer. Sin embargo, estaba claro que estaba preocupado. No lo sé. León meneó la cabeza. Había pasado apenas un minuto desde que lograron derrotar al Nixfernal de rango junior. Se abstuvieron de recolectar los hongos y se dirigieron directamente al agujero para buscar a Julien y Wesley. Golpe. Golpe. En el momento en que tocaron el suelo, lo único que encontraron fue oscuridad.
El aire estaba húmedo y un olor pútrido persistía en el aire. Uf. ¿Qué es este olor? El olor era tan horrible que Evelyn tuvo que cubrirse la nariz para evitar amordazarse. Aunque no lo mostró directamente, a Oife también pareció disgustarle porque su nariz se arrugó. Gotear. Gotea. A lo lejos se oía un leve sonido ondulante que llamó la atención de todos. Rompió el silencio que se apoderaba del entorno. Sin dudarlo, León extendió la mano hacia su bolso para sacar su antorcha. Quería ver mejor su entorno. Y cuando finalmente brilló la luz, se quedó paralizado. Lo mismo hicieron todos los demás. Ah. Al mirar los cadáveres que estaban tirados en el suelo, la cabeza de León se levantó lentamente para mirar a la persona sentada encima de ellos. Empapado de sangre de pies a cabeza, su figura se movió en el momento en que la luz brilló sobre él. Entonces, su cabeza se levantó lentamente para mirarlos y su voz ronca resonó. «Estás aquí». Contacto, tos. Poco después, las llamas envolvieron completamente su visión, inundando su cuerpo con un dolor intenso. Pero lo único en lo que el niño podía pensar era en su madre. «Duele. Mamá. Hundete». Él la esperaba. «Estoy aquí. ¿Volverás? Mamá». Para que su mano vuelva a extender la mano hacia él. Pero nunca lo hizo. Incluso cuando sintió que todo su cuerpo ardía. La esperanza. Todavía persistía y lo sentí. Pero nunca llegó. Nivel 2. Ira, exp más 3%. A partir de entonces la oscuridad tomó el control. Solo para que se rompiera poco después cuando el calor que había estado invadiendo cada parte del cuerpo del niño desapareció y sintió la presencia de alguien. Mami. ¿Por fin había venido? Una sensación de alivio invadió el cuerpo del niño mientras la oscuridad abrazaba su conciencia. Sin embargo, esa sensación de alivio duró poco. Despierta. Una voz trajo de vuelta al joven. Era una voz áspera y distante. Cuando volvió a abrir los ojos, el niño se encontró dentro de una gran cueva. Él no estaba solo. Había varios otros niños a su alrededor. Todos ellos apiñados, asustados. Mamá. Llamó a su madre, pero ella no estaba a la vista. Olvídate de todo lo que has conocido. Tu identidad ya no importa. Si quieres libertad, entonces tienes que ganártela. El hombre sonrió. Era una sonrisa que parecía cálida para quienes la miraban. Pero también fue la misma sonrisa la que obligó a los niños a morir de hambre. Trabaja más duro. Él era un completo bastardo. No trabajaste lo suficiente. No comerás hoy. No. Tengo hambre. Trabajaré más duro. T-Rock. Solo un poquito. Cállate. Ah. Incluso cuando las mejillas de los niños se hundieron debido al hambre, a él no le importó. Por el cielo invertido. Ora. Un fanático. No es suficiente. Un lunático que disfrutaba torturando a los niños pequeños. Cosas inútiles. No serás útil a este ritmo. Matándolos de hambre. Soy inútil. Lavándoles el cerebro. Duele. Me duele. Pero es para el cielo invertido. Tengo hambre. Eso era lo que era. Todo es para el cielo invertido. Los niños poco a poco se olvidaron del dolor y el hambre. Incluso cuando se desmayaron por hambre y dolor, lo único que murmuraron fue: para el cielo invertido. Era como si sus vidas ya no fueran importantes. Vi que esto sucedía una y otra vez. Miles de niños iban y venían. Al final, lo único que quedó fueron marionetas sin mente que solo creían en una cosa. Viva el cielo invertido. Su identidad había sido despojada. También lo había hecho su humanidad. Lo único que quedaba era su voz. H hambriento. H duele. Pero incluso eso estaba empezando a desvanecerse. Solo un niño no había perdido la voz. En silencio me acerqué a él. Duele. Hambriento. Mamá. Incluso ahora, se aferraba al pasado.
A su madre que lo había dejado en las llamas. Poco a poco mis pasos se detuvieron y él giró la cabeza. Un rostro quemado familiar. Sus ojos, aunque inocentes, tenían cierta claridad cuando me miraban. No eres Julien. Cerré los ojos antes de asentir. No lo soy. El niño asintió con la cabeza como si comprendiera la situación. Miró a su alrededor. Esos eran recuerdos que había olvidado hacía mucho tiempo. Escuché en silencio. Mis recuerdos de mi familia son bastante confusos. ¿Cómo les va ahora mismo? ¿Están sanos? ¿Está bien mi hermana? Todavía piensan en mí. Su rostro cambió de repente y sentí que mi mandíbula se apretaba. Viste mis recuerdos, ¿verdad? ¿Cómo conseguí mi cara? La forma en que me miraba. Me puso los pelos de punta. Esa mano. Su cabeza se inclinó y sentí que mi respiración se detenía. De repente, una variedad de emociones inundaron mi pecho. Pero principalmente, ¿fue para mí o para mi hermana? Todo lo que sentí fue ira. Una extraña sensación de asfixia me invadió mientras mi pecho se ponía pesado. Adviento de las tres calamidades C59, Casa, 6, capítulo 59, Casa, 6. Oye, ¿por qué te quedaste? Evelyn casi chocó contra el cuerpo de León cuando rápidamente dio un paso hacia la izquierda a tiempo. Estaba a punto de quejarse cuando se detuvo ante lo que vio. Ah, esto. Poco después le siguieron a Oife, Luxon y los demás. Ellos también llevaban expresiones similares. ¿Hiciste esto? El que parecía estar más en shock era Luxon, que miraba en estado de shock los cadáveres esparcidos por el suelo. Si bien no eran exactamente monstruos fuertes, a juzgar por el aura que emitían, todavía había muchos de ellos. Incluso él pensaba que sería difícil para todos ellos manejar a tantos de ellos a la vez. Así que para que él pueda hacerlo todo solo. ¿Cómo? Le resultó difícil creerlo. Pero tal era la realidad de la situación cuando Julien se levantó tranquilamente de su lugar para cepillarse la ropa que estaba cubierta de sangre. Un extraño silencio se apoderó del entorno mientras todas las miradas caían sobre él. Eso fue hasta que... ¡Ah! El grito de Evelyn hizo que todos volvieran. ¿Qué? ¿Qué está pasando? El primero en reaccionar fue Luxon, quien la miró con el ceño fruncido. Ella miraba hacia la distancia con los ojos bien abiertos mientras señalaba hacia una zona determinada. Eso. Desde allí, todos pudieron ver lo que ella estaba señalando y sus expresiones cambiaron una vez más. Ve, Selly. Un cadáver sin cabeza. Uno que vestía un uniforme distintivo que solo podía pertenecer a aquellos que pertenecían al Instituto Haven. Casi inmediatamente, todas las miradas se posaron en la figura que estaba en el medio. Parecía completamente indiferente ante la situación. Sus ojos ni siquiera estaban puestos en el cadáver ni en ellos. Fue su comportamiento lo que hizo que todos se volvieran cautelosos cuando un pensamiento repentino cruzó por sus mentes. ¿Y sí? Julien. León fue el primero en denunciarlo. De todos los presentes, él fue el único que no sacó conclusiones precipitadas. ¿Qué pasó? Finalmente, la cabeza de Julien giró y sus miradas se encontraron. Como si entendiera de qué estaba hablando, respondió lentamente. Él murió. Puedo ver eso. León parpadeó lentamente. ¿Cómo murió? ¿Lo hiciste? No. Sacudiendo la cabeza, Julien señaló hacia una determinada dirección. Siguiendo su línea de visión, los ojos de León saltaron. Fue allí donde logró vislumbrar una cabeza cortada. Uno que sufrió graves quemaduras. No fui yo quien lo mató. No soy capaz de hacer eso. No, eso no tiene sentido. Aoife interrumpió la conversación mientras se dirigía hacia la cabeza cortada. Lo examinó de cerca antes de girarse para mirar a Julien con el ceño fruncido. Estas cicatrices. Obviamente están curados. Julien la miró con calma por un breve momento antes de darse vuelta para mirar la cabeza cortada. Por un breve instante, León vio el rostro de Julien contorsionarse. Sin embargo, se apresuró a ocultarlo. Posiblemente.
No tuve tiempo de comprobarlo. Correcto. Aoife miró brevemente los alrededores antes de asentir. Ella no parecía muy convencida, pero aceptó la explicación. Especialmente si tenemos en cuenta lo diferente que fue la muerte de los monstruos en comparación con el cadáver. Quizás podría haberlo hecho a propósito, pero no se podía negar la cara quemada que tenían ante sí. Julián. Él no era capaz de hacer tal cosa. Y con esos pensamientos, Aoife miró a León, quien la miró. Por ahora, retrocedamos. Informaremos de esto al instituto. Ellos harán la investigación. Está bien. León aceptó de inmediato y desvió su atención de Julián. Lo mismo ocurrió con los demás que miraron hacia cualquier lugar menos hacia él. Había algo en su comportamiento actual que los desconcertaba a todos. Especialmente sus ojos. Tenían frío. Casi desprendido. Pero dentro de ellos podían sentir una cierta rabia que no querían abordar. Sintieron. Enloquecedor. Por favor, ven con nosotros. Tendremos que detenerlo hasta que logremos comprender claramente la situación. Lo entiendo. En el momento en que regresamos de la cueva y se informó de la situación, la seguridad de la academia me llevó inmediatamente. No me quejé y obedecí. Por favor, coloca tu mano sobre el orbe. Entendido. Resultados de las pruebas. 1,897. Densidad de maná. Contaminado. A medida que continuaba sometiéndome a las pruebas, un conjunto familiar de resultados apareció frente a mí. Este patrón persistió durante varias horas hasta que finalmente me llevaron a una pequeña habitación amueblada con un escritorio y una silla de madera. Alguien vendrá en breve. Mientras tanto, siéntete cómodo. Me senté y cerré los ojos. Los rastros persistentes de la ira que había percibido en la visión comenzaron a desvanecerse y comencé a sentirme normal nuevamente. Confiaba en mis posibilidades de salir sin ningún problema. No usé magia de maldición cuando traté con Wesley. Si lo hubiera usado, habría habido una gran posibilidad de que su muerte estuviera relacionada conmigo. Pero no lo hubo. Me aseguré de que así fuera. Era probable que la academia atribuyera su muerte a uno de los monstruos. Ja. Pero eso no era lo único que les preocuparía. El hecho de que su verdadero rostro hubiera sido revelado probablemente era lo que la academia estaba investigando. Probablemente no les importó tanto su muerte como su verdadera identidad. No podía culparlos. Después de todo, había logrado colarse justo debajo de sus narices. Me hizo pensar profundamente en la organización con la que estaba tratando y su fortaleza. Seguramente, una organización que pudiera introducir espías en un instituto tan prestigioso tenía que ser extremadamente poderosa. Varias veces más que el propio instituto. El cielo invertido. Era como se llamaban a sí mismos. Al menos, por lo que había logrado vislumbrar en los recuerdos. Parecían ser un grupo de fanáticos que secuestraban a niños pequeños para lavarles el cerebro. Incluso ahora. Pensando en lo que había visto, se me revolvió el estómago de disgusto. Bastardos malvados. Los recuerdos de la visión permanecieron pegados a mi mente. Recordé constantemente lo que había visto y las atrocidades que habían cometido. Había muchas cosas que había logrado aprender de la visión. Sin embargo, lo que más me molestó fue el hecho de que yo. No, Julián era parte de esta misma organización. Y no era simplemente un miembro pequeño. Pegda. Tal era el nombre al que me referían en la cueva. ¿Qué significaba y qué significaba? No estaba exactamente seguro, pero sabía que significaba un puesto bastante importante. Me senté en silencio mirando el escritorio vacío frente a mí mientras sentía que mi espalda estaba tensa. Probablemente vendrán por mí pronto. Se suponía que Wesley y yo llevaríamos una misión. El hecho de que él hubiera muerto y yo estuviera presente era bastante sospechoso. Sin embargo, en el momento en que formé parte de esta organización supe que no tenía sentido esforzarme demasiado para que pareciera que había sido un accidente y que yo no estaba involucrado. No eran estúpidos. Estaba seguro de que sabían que yo estaba involucrado de alguna manera en su muerte. Tap. Tap.
Tap. Tosé mis dedos sobre el escritorio de madera. Pero no es exactamente una mala posición. Esta situación podría hacer uso de ello. Dentro de esta área donde se mantuvo la disciplina del instituto, estuvieron presentes varios miembros de la junta escolar encargados de administrar medidas disciplinarias para los cadetes. El acusado estaba sentado al otro lado del vidrio invisible, esperando su sentencia. Se sentó tranquilamente detrás de un escritorio con el rostro tranquilo. Julien Dacre Venus. La estrella negra. El nombre y el título del acusado fueron leídos a los miembros de la sala. ¿Qué tan profundamente está involucrado en este asunto? El anciano disciplinario, un hombre rudo, de complexión gruesa y cabeza calva, estaba en el centro de la formación. Además de él, un joven que parecía todavía cadete levantó un trozo de papel mientras hablaba. Los resultados han resultado negativos. Es poco probable que él sea el culpable. No hay rastros de magia de maldición, dado lo limpia que fue la cabeza cortada. También es poco probable que lo haga un mago. La biopsia sugiere que lo más probable es que haya sido un monstruo quien lo hizo. Bien. El anciano también había leído la biopsia y después de haber observado el cadáver, también creyó que así era. Sin embargo, había algo extraño en la situación. Algo simplemente no cuadraba. Finalmente giró la cabeza hacia la derecha, donde estaba sentada una mujer. Había estado en silencio todo el tiempo y su atención había estado centrada en Julien desde el principio. Canciller. Él la llamó. Solo entonces giró la cabeza para encontrarse con su mirada. El anciano sintió que su aliento abandonaba su cuerpo en el momento en que sus miradas se encontraron, mientras una intensa presión lo invadía. Afortunadamente, como gran mago, pudo mantener la compostura. Forzando esos sentimientos hacia abajo, logró preguntar. ¿Qué opinas de la situación? Un extraño silencio llenó la habitación poco después de que él hiciera esa pregunta. Mientras su mirada permanecía sobre él por un breve instante, volvió a centrar su atención en Julien, quien parecía haber sentido sus miradas mientras levantaba la cabeza. Luego, con un ligero tirón de los labios, apoyó la mejilla en el puño apoyado. Me pregunto. Contacto, tos. Adviento de las tres calamidades 60. Un pequeño cierre, 1, capítulo 60, un pequeño cierre, 1. ¿Lo mataste? Una mujer familiar se sentó en el extremo opuesto de donde yo estaba sentado. Su presencia parecía asfixiante y sus ojos profundos parecían atraerme cuanto más los miraba. Aún así mantuve la calma. Mientras presionaba, mi mente estaba firme. La visión había trastocado mi mente y el resentimiento que sentía por parte de Wesley todavía estaba presente. El yo actual. No podía dejarme intimidar por esto. No lo hice. Mi voz salió bastante seca. El rostro en blanco de Dalila se quebró de repente cuando sus labios se levantaron suavemente. Luego, en medio del silencio, su dedo presionó contra el silencio. Toque. Un silbido sutil sonó mientras el espacio entre nosotros dos se congelaba. Está bien, eres libre de irte. HM. Pensé que nada podría perturbar mi yo actual, pero este fue un acontecimiento inesperado. ¿Estás sorprendido? No diría que no lo soy. Seguramente, aunque había ocultado bastante bien mis huellas, todavía había motivos para sospechar que yo era el culpable. Como mínimo, había motivos para creer que sabía algo sobre la muerte de Wesley. Tenía aún más motivos para pensar eso. Especialmente cuando supe que ella había visto el tatuaje en su brazo y que su verdadero rostro había sido revelado. Pensé que lo iba a mencionar durante nuestra charla, pero no lo hizo. Más bien, ni siquiera mencionó el tema una vez y simplemente me dejó ir. ¿Por qué? No hay pruebas suficientes para suponer que hiciste algo. Todas nuestras pruebas sugieren que es poco probable que lo hayas hecho. Entonces, no somos irrazonables. Como parece que fue un accidente, no tenemos derecho a detenerte por más tiempo. Eres libre de irte. Así como así. Me quedé arraigado en mi asiento por unos momentos, intentando comprender la situación. Miré atentamente su expresión, que parecía la de una hoja de papel en blanco, antes de levantarme gradualmente de mi asiento. Vine.
Había muchas cosas que quería preguntar, pero decidí lo contrario. Sabía que ella tenía algunas respuestas a algunas de las preguntas que yo tenía, pero decidí permanecer en silencio. Todavía era demasiado arriesgado. No tenía suficiente influencia para mí y ¿cómo podría siquiera explicarle mi situación? ¿Por qué razón me creería? Fue con tales pensamientos que me levanté de mi asiento y me despedí de ella. Por ahora. Necesitaba enhebrar con cuidado. Aún no era el momento adecuado. Sabía que llegaría pronto. En el silencio que siguió a la partida de Julien, Dalila continuó fijando su mirada en la puerta de la habitación. Podía ver la sorpresa grabada en los rostros de los miembros de la junta escolar desde el otro lado de la puerta mientras miraban de cerca a Julien que salía. Ella no los culpó. La decisión de liberarlo recaía únicamente sobre sus hombros. Pero no fue sin ningún motivo. En primer lugar, sabía que habría sido un esfuerzo en vano. Si lo hacía, no había ninguna posibilidad de que confesara. Tampoco había pruebas suficientes para culparlo. Ya que ese fue el caso, ¿por qué retenerlo por más tiempo? A Dalila le importaba mucho su tiempo. Como iba a ser una enorme pérdida de tiempo, ella lo dejó ir. Como si fuera a dejar que esos viejos bastardos se tomaran su fin de semana otra vez. Dalila guardó esos pensamientos para sí misma. Pero fuera de eso, había algo más que la intrigaba. ¿Un conflicto interno? Si bien no pudo probar el papel de Julien en la muerte del cadete, estaba más o menos segura de que él había jugado un papel en ella. Y, si ese fuera el caso, ¿eso significaba entonces que había algún tipo de conflicto interno dentro de la organización? O tal vez era alguien que había traicionado a la organización. Dalila no podía comprender por qué Julien nunca se había molestado en ocultar el tatuaje en su brazo. A pesar de que la organización era conocida solo por unas pocas figuras importantes seleccionadas dentro del imperio, estaba segura de que si alguien descubría el tatuaje en su brazo, tendría un infierno por ello. El hecho de que nunca tuviera intención de ocultarlo fue lo que más despertó la curiosidad de Dalila. Sintió que había muchas posibilidades para una situación así. Quizás hubo un conflicto interno entre los grupos dentro del cielo invertido. O tal vez era un traidor. Quizás fue solo un tatuaje aleatorio que se hizo y no tuvo ninguna participación en todo esto. Dalila no estaba exactamente segura de la razón exacta, pero lo sabré pronto. De eso estaba segura. Independientemente de lo que hiciera, sus acciones seguramente traerían a los del cielo invertido al instituto. Todo quedaría claro entonces. Ya sea que estuviera con ellos o no, o fuera un traidor. Todo quedaría claro en el momento en que llegaran. Fue por esta razón que ella lo soltó. Ya no estaba tan segura de si él era un enemigo. Sin embargo, eso ya no importaba. Ella tenía que prepararse ahora. Ellos venían, y aunque ella no sabía cuándo ni cómo, sabía que era solo cuestión de tiempo. Por fin, los ojos de Dalila brillaban fríamente. Tengo algo. A la luz de los hechos ocurridos, me dieron un día libre. Aproveché esa oportunidad para dejar la academia. Tenía un destino determinado en mente. Tomando el tren de la academia a Lens, tomé un cambio y me dirigí a Rosea. Situada a 2 horas de Lens, Rosea era una ciudad mucho más pequeña situada cerca de una importante cadena montañosa. El aire era fresco y la vegetación cubría los alrededores. Volví sobre mis recuerdos y caminé por un pequeño sendero. Era un lugar en el que nunca había estado antes, pero sabía exactamente dónde estaba y el camino que estaba siguiendo. Muy pronto, los restos de una gran mansión aparecieron ante mis ojos. Estoy aquí. Todavía podía imaginar la mansión en mi mente. Se mantuvo alto y grandioso, captando la atención de todos los que pasaban. Así era antes de la visión. Justo antes de que llegaran las llamas. El silencio que se apoderó del entorno me pareció sofocante, pero no le presté atención. Sentí que tenía que estar aquí. Me trajo una extraña paz mental. Especialmente hacia la ira y la rabia que se apoderaban de mi pecho. Incluso ahora. Todavía estaba bajo los efectos de la visión. La ira que me habían transmitido se negó a irse. Scrunch. Scrunch. Caminé alrededor de la mansión y miré a mi alrededor.
Toda la estructura estaba en ruinas con manchas carbonizadas por todos lados. La vegetación ya había comenzado a recuperar los restos de lo que una vez fue una gran e imponente mansión. Al final mis pasos se detuvieron. Me paré frente a una lápida. En amorosa memoria de William Kenneth. Me agarré el pecho. La ira que residía en mi pecho amenazaba con hervir de repente. Una voz resonó en lo más profundo de mi mente. ¿Cuál estaba tratando de salvar? ¿Yo? ¿O ella? ¿Quién? La voz continuó susurrando dentro de mi mente mientras tenía la repentina necesidad de romper la lápida frente a mí. Sin saberlo, mi mandíbula se apretó con fuerza y mis puños también. ¿Quién? Incluso yo estaba empezando a cuestionar esto. Pero todo se detuvo por una voz repentina. ¿Quién eres tú? Giré la cabeza y vi a una joven de pelo largo y negro parada no muy lejos de donde yo estaba. Su apariencia parecía vagamente familiar. ¿Qué haces delante de la tumba de mi hermano? Hermano. Cerré los ojos por un breve momento. Cierto, es ella. Eleonora Kenneth. La hermana de William Kenneth y la niña en la visión. Bajé mi sombrero para ocultar mi cara. Estaba de paso cuando vi este lugar. Parece que aquí ha ocurrido un acontecimiento desafortunado. Sí. Ha pasado más de una década desde entonces. Ella caminó hasta la lápida y se sentó. Luego, bajo mi supervisión, colocó una alfombra sobre la piedra y comenzó a limpiarla. La forma en que limpió la piedra parecía ser extremadamente minuciosa. Como si estuviera tratando un objeto extremadamente precioso. Rompí el silencio entre nosotros. Debes preocuparte realmente por tu hermano. Sus movimientos se detuvieron y se giró para mirarme. No me importó y continué. ¿Cuántos años tenía? Al principio dudó, pero al mirar la lápida que tenía delante, bajó la mirada y respondió. Mi hermano tenía solo 8 años entonces. Yo tenía 6 años. Debes haberte olvidado del incidente entonces. Ha pasado tanto tiempo. Apenas podía recordar nada de cuando tenía 6 años. No. Sin explicación alguna, Eleonora lo hizo. Lo recuerdo todo. Nunca lo he olvidado. Quizás porque se planteó el tema, recordó los acontecimientos en su mente. Sus labios fruncieron y sus brazos temblaron levemente. Yo, nunca podré olvidar ese día. Me persigue todos los días. Parpadeó rápidamente para ocultar sus lágrimas. Pero pude verlos desde donde estaba. Es mi culpa. Si no hubiera empezado a disparar. Si mamá hubiera tomado su mano en lugar de la mía. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando empezó a ahogarse con sus palabras. Yo debería. Él nunca estuvo resentido contigo. La corté secamente. Ah. Sus ojos se abrieron. ¿Qué son? Ni una sola vez. Me quedé mirando la lápida que tenía delante. Nunca había sentido resentimiento hacia su hermana por tomar la mano. Estaba feliz de que estuvieras a salvo. A él le molestaba la idea de que ella pasara por algo que él había tenido y tomó la mano. No es que ella hubiera tomado la mano en lugar de él. Y también está feliz de que todavía pienses en él. Es posible que su madre lo haya abandonado. Pero ella no lo había hecho. Los sentimientos que hervían dentro de mi pecho comenzaron a aliviarse. Ya no se sentía tan asfixiante. ¿Por qué dices esto? Eleonora se atragantó con sus palabras. Sus ojos estaban rojos y sus manos temblaban. Pude ver que los acontecimientos del pasado también la habían estado carcomiendo todos los días. Él no era el único. Sonreí entonces. No necesitaba fingir ser Julien. Podría sonreír ahora. Lo sé porque sentí lo que él sintió. Es parte de mi habilidad. Lo sentí en su alma ahora mismo. No me importó mentir un poco. Porque era en parte cierto. JJ. La alfombra cayó y ella comenzó a cubrirse los ojos con ambas manos mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro. Hermano B. Ah. Sus sollozos resonaron silenciosamente en los alrededores.
Sentí que mis labios temblaban ligeramente y miré al cielo. Ninguno de los dos se resiente por lo que pasó. Realmente eran hermanos. No tenía ninguna obligación de hacer esto. No me sentí responsable de su muerte. Había hecho lo que había que hacer para sobrevivir. Pero yo también era humano. Necesitaba hacer esto por mí mismo. Gracias. De repente escuché un suave susurro. Por alguna razón, me impactó. Me costó mucho comprender el significado detrás de sus palabras de gratitud, pero pronto lo entendí. Durante más de una década, ella se culpó a sí misma por su muerte. Pensando que su muerte fue por culpa de ella. Que estaba resentido con ella por ello. Y que alguien le diga lo contrario. Incluso si fuera mentira. Ja ja ja. Mirando al cielo, el peso que presionaba mi pecho desapareció. Lo que lo reemplazó fue una sensación más ligera. Uno cálido y acogedor. No lo entendí bien, pero me dejé hundir en el sentimiento. Nivel 1. Alegría, más 4%. Contacto, tos.